Capítulo 3. Aquella grave herida, de la cual tardó más de un mes en curar, nadie se atrevió a quitarle la manzana que así quedó empotrada en su carne, como visible testimonio de lo ocurrido, pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio, pese a lo triste y repulsivo de su forma actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como a un enemigo, sino, por el contrario, guardar todos los respetos, y que era un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse. Resignarse y nada más. Gregorio, por su parte, aun cuando a causa de su herida había perdido, acaso para siempre, el libre juego de sus movimientos, aun cuando precisaba ahora, cual un anciano impedido, varios e interminables minutos para cruzar su habitación, trepar hacia lo alto, ya ni pensarlo, Gregorio tuvo, en aquella agravación de su estado, una compensación que le pareció harto suficiente. Por la tarde, la puerta del comedor, en la cual tenía fija la mirada desde 1 o 2 horas antes, la puerta del comedor se abría, y él, echado en su cuarto, en tinieblas, invisible para los demás, podía contemplar a toda la familia en torno a la mesa iluminada, y oír sus conversaciones, como quien dice con aceptación general, o sea, ya de un modo muy distinto. Claro está que las tales conversaciones no eran, ni con mucho, aquellas charlas animadas de otros tiempos, que Gregorio adoraba en los reducidos aposentos de las pensiones, y en las que pensaba con ardiente afán al arrojarse fatigado sobre la húmeda ropa de la cama extraña. Ahora, la mayor parte de las veces, la velada transcurría más bien silenciosa. Poco después de cenar, el padre se dormía en su butaca, y la madre y la hermana se recomendaban una a otra silencio. La madre, inclinada muy junto a la luz, cosía ropa blanca fina para una tienda, y la hermana, que se había colocado de dependienta, estudiaba por las noches taquigrafía y francés a fin de lograr quizá con el tiempo un puesto mejor que el actual. De vez en cuando, el padre despertaba, y, cual si no se diera cuenta de haber dormido, le decía a la madre, «¿Cuánto coses también hoy?». Y volvía a dormirse enseguida, mientras la madre y la hermana, rendidas de cansancio, cambiaban una sonrisa. El padre se negaba con obstinación a despojarse, aun en la casa, de su uniforme de ordenanza. Y mientras la bata, ya inútil, colgaba de la percha, dormitaba perfectamente uniformado, como si quisiera hallarse siempre dispuesto a prestar servicio o esperase oír hasta en su casa la voz de alguno de sus jefes. Con lo cual el uniforme, que ya al principio no era nuevo, perdía pronto su pulcritud, a pesar del cuidado de la madre y de la hermana. Y Gregorio, con frecuencia, se pasaba horas enteras con la mirada puesta en ese traje lustroso, lleno de lamparones, pero con los botones dorados siempre relucientes, dentro del cual el viejo dormía bastante incómodo, aunque tranquilo. Al dar las 10, la madre intentaba despertar al padre, exhortándole dulcemente a marchar a la cama, queriendo convencerle de que aquello no era dormir de veras, cosa que él tanto necesitaba, pues ya a las 6 había de comenzar su servicio. Mas el padre, con la obstinación que se había apoderado de él desde que era ordenanza, persistía en querer permanecer más tiempo a la mesa, no obstante dormirse allí invariablemente y costar gran trabajo convencerle a cambiar la butaca por la cama. Pese a todos los razonamientos de la madre y la hermana, él seguía allí con los ojos cerrados, dando lentas cabezadas cuarto de hora tras cuarto de hora, y no se levantaba. La madre le sacudía de la manga, deslizándole en el oído palabras cariñosas, la hermana abandonaba su tarea para ayudarla. Pero de nada servía esto, pues el padre se hundía más hondo en su butaca y no abría los ojos hasta que las 2 mujeres le hacían por debajo de los brazos. Entonces miraba a una y otra, y solía exclamar: «Esta es mi vida. Este es el sosiego de mis últimos años». Y penosamente, cual si la suya fuese la carga más pesada,
se ponía en pie, apoyándose en la madre y la hermana, se dejaba acompañar de esta manera hasta la puerta, les indicaba allí con el gesto que ya no las necesitaba, y seguía solo su camino, mientras la madre arrojaba con presteza sus útiles de costura y la hermana sus plumas, para correr en pos de él y continuar ayudándole. ¿Quién en aquella familia cansada deshecha por el trabajo, hubiera podido dedicar a Gregorio algún tiempo más que el estrictamente necesario? El tren de la casa se redujo cada vez más. Se despidió a la criada, y se la sustituyó en los trabajos más duros por una asistenta, una especie de gigante huesudo, con un nimbo de cabellos blancos en torno a la cabeza, que venía un rato por la mañana y otro por la tarde. Fue la madre quien hubo de sumar, a su ya nada corta labor de costura, todos los demás quehaceres. Aún, hubieron de venderse varias alhajas que poseía la familia, y que, en otros tiempos, habían lucido gozosas la madre y la hermana en fiestas y reuniones. Así lo averiguó Gregorio en la noche, por la conversación acerca del resultado de la venta. Mas el mayor motivo de lamento consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso, demasiado grande ya en las actuales circunstancias, pues no había modo alguno de mudar a Gregorio. Pero bien comprendía que él no era el verdadero impedimento para la mudanza, ya que se le podía haber transportado fácilmente en un cajón, con tal que tuviese un par de agujeros por donde respirar. No, lo que detenía ante todo a la familia, en aquel trance de mudanza, era la desesperación que ello le infundía al tener que concretar la idea de que había sido azotada por una desgracia, inaudita hasta entonces en todo el círculo de sus parientes y conocidos. Lo que la vida exige de los desposeídos, ellos lo cumplían íntegramente. El padre que tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado de banco, la madre, sacrificarse por ropas de extraños, la hermana, correr de acá para allá detrás del mostrador, conforme lo requerían los clientes. Pero las fuerzas de la familia no daban más. Y Gregorio sentía renovarse el dolor de la herida que tenía en la espalda, cuando la madre y la hermana, después de acostar al padre, volvían al comedor y abandonaban el trabajo para sentarse muy cerca una de otra, casi mejilla con mejilla. La madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía: «Greta, cierra esa puerta». Y Gregorio se hallaba de nuevo sumido en la oscuridad, mientras, en la habitación contigua, las mujeres confundían sus lágrimas, o hasta se quedaban mirando fijamente la mesa, con los ojos secos. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin conciliar el sueño. A veces se le ocurría imaginar que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que él iba a encargarse de nuevo, como antes, de los asuntos de la familia. Por su mente volvieron a cruzar, tras largo tiempo, el jefe y el gerente, el dependiente y aprendiz, aquel ordenanza tan eficiente, 2 o 3 amigos que tenía en otros comercios, una camarera de una fonda provinciana, y un recuerdo amado y pasajero, el de una cajera de una sombrerería, a quien había formalmente pretendido, pero sin bastante apremio. Todas estas personas se le aparecían confundidas con otras extrañas hacía tiempo olvidadas, mas ninguna podía prestarle ayuda, ni a él ni a los suyos. Eran todas inasequibles y se sentía aliviado cuando lograba desechar su recuerdo. Y, después, perdía también el humor de preocuparse por su familia, y solo sentía hacia ella la irritación producida por la poca atención que se le dispensaba. No se le ocurría pensar en nada que le apeteciera, empero, fraguaba planes para llegar hasta la despensa y apoderarse, aunque sin hambre, de lo que en todo caso le pertenecía por derecho. La hermana no se preocupaba ya de idear lo que más había de agradarle. Antes de marchar a su trabajo, por la mañana y por la tarde, empujaba con el pie cualquier comida en el interior del cuarto, y luego, al regresar, sin fijarse siquiera si Gregorio solo había probado la comida, lo cual era lo más frecuente, o si ni siquiera la había tocado, recogía los restos de un escobazo.
El arreglo de la habitación, que siempre tenía lugar de noche, no podía asimismo ser más rápido. Las paredes estaban cubiertas de mugre, y el polvo y la basura se amontonaban en los rincones. En los primeros tiempos, al entrar la hermana, Gregorio se situaba precisamente en el rincón en que la suciedad le resultaba más notoria. Pero ahora podía haber permanecido allí semanas enteras sin que por eso la hermana se hubiera aplicado más, pues veía la porquería tan bien como él, pero estaba, por lo visto, decidida a dejarla. Con una susceptibilidad en ella completamente nueva, pero que se había extendido a toda la familia, no admitía que ninguna otra persona interviniese en el arreglo de la habitación. Un día, la madre quiso limpiar a fondo el cuarto de Gregorio, tarea que solo pudo llevar a cabo con varios cubos de agua, y verdad es que la humedad le hizo daño a Gregorio, que yacía amargado e inmóvil debajo del sofá, mas el castigo no se hizo esperar. Apenas hubo advertido la hermana, al regresar por la tarde, el cambio operado en la habitación. Se sintió ofendida en lo más íntimo de su ser, se precipitó al comedor, y, sin reparar en la actitud suplicante de la madre, rompió en una crisis de lágrimas que sobrecogió a los padres por cuanto tenía de extraña y desconsolada. Por fin los padres, el padre, asustado, había dado un brinco en su butaca, se tranquilizaron. El padre, a la derecha de la madre, le reprochaba el no haber cedido por entero a la hermana el cuidado de la habitación de Gregorio. A la izquierda, gritaba la hermana que ya no le sería posible encargarse de aquella limpieza. Entretanto, la madre quería llevarse a la alcoba al padre, que no podía contener su excitación. La hermana, sacudida por los sollozos, daba puñetazos en la mesa con sus manitas, y Gregorio silbaba de rabia, porque ninguno se había acordado de cerrar la puerta y de ahorrarle el tormento de aquel espectáculo y de aquel ruido. Pero si la hermana, extenuada por el trabajo, se hallaba ya cansada de cuidar a Gregorio como antes, no tenía por qué reemplazarla la madre, ni Gregorio tenía por qué sentirse abandonado, ya que ahí estaba la asistenta. Esta viuda, bastante crecida en años y a quien su huesuda constitución debía haber permitido resistir las mayores amarguras en el curso de su dilatada existencia, no sentía hacia Gregorio ninguna repulsión propiamente dicha. Sin que ello pudiera deberse a un afán de curiosidad, abrió un día la puerta del cuarto de Gregorio, y, a la vista de éste, que en su sorpresa, y aunque nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado para otro, permaneció inmutable, con las manos cruzadas sobre el vientre. Desde entonces, nunca se olvidaba de entreabrir, tarde y mañana, furtivamente la puerta para contemplar a Gregorio. Al principio, incluso le llamaba, con palabras que sin duda creía cariñosas como, ven aquí, bicharraco, vaya con el pedazo de bicho este. A estas llamadas, Gregorio no solo no respondía, sino que seguía inmóvil en su sitio, como si ni siquiera se hubiese abierto la puerta. Cuanto más no hubiese valido que se le ordenase a esta sirvienta limpiar diariamente su cuarto, en lugar de aparecer para importunarle a su antojo, sin ningún provecho. Una mañana temprano, mientras la lluvia, que tal vez anunciaba la primavera próxima, azotaba con furia los cristales, la asistenta comenzó de nuevo sus manejos, y Gregorio se irritó a tal punto, que se volvió contra ella, lenta y débilmente es cierto, pero en disposición de atacar. Pero ella, en vez de asustarse, se limitó a levantar en alto una silla que estaba junto a la puerta, y se quedó en esta actitud, con la boca abierta de par en par, cual demostrando a las claras su propósito de no cerrarla hasta después de haber descargado sobre la espalda de Gregorio la silla que tenía en las manos. ¿Con qué no seguimos adelante?, preguntó, al ver que Gregorio retrocedía. Y tranquilamente volvió a colocar la silla en el rincón. Gregorio ya casi no comía. Al pasar junto a los alimentos que tenía dispuestos, tomaba algún bocado a modo de muestra, lo guardaba en la boca durante horas, y casi siempre lo escupía.
Al principio, pensó que su desgano era efecto, sin duda, de la melancolía en que le sumía el estado de su habitación, pero precisamente se habituó muy pronto al nuevo aspecto de ésta. Se había ido tomando la costumbre de colocar en esa pieza las cosas que estorbaban en otra parte, las cuales eran muchas, pues uno de los cuartos de la casa había sido cedido a 3 pensionistas. Estos señores, muy formales, los 3 usaban barba, según comprobó Gregorio una vez por la rendija de la puerta, cuidaban de que reinase el orden más escrupuloso no solo en su propia habitación, sino en toda y en todo lo de la casa, puesto que en ella vivían, y muy especialmente en la cocina. No soportaban trastos inútiles, y mucho menos cosas sucias. Además, habían traído consigo la mayor parte de su mobiliario, lo cual hacía innecesarias varias cosas imposibles de vender, pero que tampoco se querían tirar. Y todas estas cosas iban a parar al cuarto de Gregorio, de igual modo que el recipiente de las cenizas y el cajón de la basura. Aquello que por el momento no había de ser utilizado, la asistenta, que en esto se daba mucha prisa, lo arrojaba al cuarto de Gregario, quien, por fortuna, la mayoría de las veces, solo lograba divisar el objeto en cuestión y la mano que lo esgrimía. Quizá la asistenta tuviese el propósito de volver en busca de aquellas cosas cuando tuviese tiempo y ocasión, o de tirarlas fuera todas de una vez, pero el hecho es que permanecían allí donde habían sido arrojadas en un principio. A menos que Gregorio se revolviese contra el trasto y lo pusiese en movimiento, impulsado a ello primero porque éste no le dejaba ya sitio libre para arrastrarse, y luego por verdadero afán, aunque después de tales paseos quedaba extremadamente triste y fatigado sin ganas de moverse durante horas enteras. Los huéspedes, algunos días, cenaban en casa, en el comedor común, con lo cual la puerta que daba a esta habitación permanecía también cerrada esas noches, pero esto a Gregorio le importaba ya muy poco, pues incluso algunas noches en que la puerta estaba abierta, no había aprovechado esta coyuntura, sino que se había retirado, sin que la familia lo advirtiese, al rincón más oscuro de su cuarto. Pero aconteció un día que la sirvienta dejó algo entornada la puerta que daba al comedor, y que ésta permaneció de igual manera cuando los huéspedes entraron por la noche y encendieron la luz. Se sentaron a la mesa, en los sitios antaño ocupados por el padre, la madre y Gregorio, desdoblaron las servilletas y empuñaron cuchillo y tenedor. Al punto apareció en la puerta la madre con una fuente de carne, seguida de la hermana, que traía una fuente humeantes papas. La comida despedía una gran nube de vapor. Los huéspedes se inclinaron sobre las fuentes colocadas ante ellos, como si quisiesen probarlas antes de servirse, y, en efecto, el que se hallaba sentado en el medio y que parecía el más autorizado de los 3, cortó un pedazo de carne en la fuente misma, sin duda para comprobar si estaba lo bastante tierna y que no era menester devolverla a la cocina. Exteriorizó su satisfacción, y la madre y la hermana, que habían observado tensas la operación, respiraron, aliviadas, y sonrieron. Entretanto, la familia comía en la cocina. A pesar de lo cual el padre, antes de dirigirse hacia ésta, entraba en el comedor, hacía una reverencia general y, gorra en mano, daba la vuelta a la mesa. Los huéspedes se ponían de pie y murmuraban algo para sus adentros. Después, ya solos, comían casi en silencio. A Gregorio le resultaba extraño percibir siempre, entre los diversos ruidos de la comida, el que los dientes hacían al masticar, como si quisiesen demostrarle que para comer se necesitaban dientes, y que la más hermosa mandíbula, desposeída de dientes, de nada puede servir. ¡Qué apetito tengo!, se decía Gregorio, preocupado. Pero no son estas las cosas que me apetecen. ¿Cómo comen estos huéspedes, y yo, muriéndome? Aquella misma noche Gregorio no recordaba haber oído el violín en todo aquel tiempo, sintió tocar en la cocina. Los huéspedes ya habían acabado de cenar.
El que estaba en medio había sacado un periódico y dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres leían y fumaban echados hacia atrás. Al sentir el violín, quedó fija su atención en la música, se levantaron y, de puntillas, fueron hasta la puerta del recibo, junto a la cual permanecieron inmóviles, apretados uno contra el otro. Sin duda se les oyó desde la cocina, pues el padre preguntó: ¿Tal vez a los señores les desagrada la música? Y añadió: en ese caso, puede cesar al momento. Al contrario, aseguró el señor de más autoridad. ¿No querría entrar la señorita a tocar aquí? Sería mucho más cómodo y agradable. Oh, gracias. Respondió el padre, cual si fuese él mismo el violinista. Los huéspedes retornaron al interior del comedor y esperaron. Muy pronto llegó el padre con el atril, luego la madre con las pautas de música y la hermana con el violín. La hermana lo dispuso todo tranquilamente para comenzar a tocar. Mientras, los padres, que nunca habían tenido habitaciones alquiladas y que, por lo mismo, extremaban la cortesía para con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias sillas. El padre quedó apoyado en la puerta, con la mano derecha metida entre dos botones de la librea cerrada, pero a la madre uno de los huéspedes le ofreció un asiento, y ella se sentó en un rincón apartado, pues no movió el asiento del punto en que aquel señor lo había casualmente colocado. Comenzó a tocar la hermana, y el padre y la madre, cada uno desde su sitio, seguían todos los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música, se atrevió a avanzar un poco, y pronto se encontró con la cabeza en el comedor. Casi no lo sorprendía la escasa consideración que guardaba a los demás en los últimos tiempos, y, sin embargo, ante esa consideración había sido precisamente su mayor orgullo. Pero ahora más que nunca, tenía uno motivo para ocultarse, pues, debido al estado de suciedad de su habitación, cualquier movimiento que hacía levantaba grandes cantidades de polvo en torno suyo, y él mismo estaba cubierto de polvo y arrastraba consigo, en la espalda y en los costados, hilachas, pelos y restos de comida. Su indiferencia hacia todos era harto mayor que cuando, echado sobre la espalda, podía varias veces al día restregarse contra la alfombra. Y, sin embargo, a pesar del estado en que se hallaba, no sentía el menor rubor en avanzar por el suelo inmaculado del comedor. Verdad es que nadie se cuidaba de él. La familia estaba completamente absorta por el violín, y los huéspedes, que al principio se habían colocado, con las manos en los bolsillos del pantalón, junto al atril, demasiado cerca de éste, con lo cual todos podían ir leyendo las notas y molestaban quizá a la hermana, no tardaron en retirarse hacia la ventana, en donde permanecían cuchicheando, con las cabezas inclinadas, y observados por el padre, a quien esta actitud visiblemente preocupaba. Y es que aquello parecía decir bastante a las claras que su ilusión de oír música selecta o divertida había sido defraudada, ya que empezaban a cansarse y que solo por cortesía consentían que siguiese molestándoles y turbando su santa tranquilidad. Es especial el modo que todos tenían de echar por la boca o la nariz el humo de sus cigarrillos, delataba gran nerviosidad. Con el rostro ladeado seguía atenta y tristemente leyendo la pauta de música. Gregorio se arrastró otro poco hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al suelo, tratando de encontrar con su mirada la mirada de la hermana. ¿Acaso era un animal, que la música tanto le impresionaba? Le parecía como si se abriese ante él el camino que había de conducir hasta un alimento desconocido, ardientemente anhelado. Sí, estaba decidido al llegar hasta la hermana, a tirarle de la falda y a hacerle comprender de este modo que había de venir a su cuarto con el violín, porque nadie premiaba aquí su música así como él quería hacerlo. En adelante, ya no la dejaría salir más de aquel cuarto, al menos en tanto él viviese. Por primera vez había de servirle de algo aquella su espantosa forma.
Quería poder estar a un tiempo en todas las puertas, pronto a saltar sobre todos los que pretendiesen atacarle. Pero era preciso que la hermana permaneciese junto a él, no a la fuerza, sino voluntariamente era preciso que se sentase junto a él en el sofá, que se inclinase hacia él, y entonces le confiaría al oído que había tenido firme intención de enviarla al conservatorio, y que de no haber sobrevenido la desgracia, en las pasadas Navidades, pues las Navidades ya habían pasado, no, así se lo hubiera declarado a todos, sin cuidarse de ninguna objeción en contra. Y al oír esta explicación, la hermana, conmovida, rompería a llorar y Gregorio se alzaría hasta sus hombros y la besaría en el cuello, que desde que iba a la tienda llevaba desnudo, sin cinta ni cuello. Señor Sanse, dijo de pronto al padre el señor que parecía ser el más autorizado. Y sin desperdiciar ninguna palabra más, mostró al padre, extendiendo el índice en aquella dirección, a Gregorio, que iba lentamente avanzando. El violín enmudeció al punto, y el señor que parecía ser el más autorizado sonrió a sus amigos, sacudiendo la cabeza, y tornó a mirar a Gregorio. Al padre le pareció lo más urgente, en lugar de arrojar de allí a Gregorio, tranquilizar a los huéspedes, los cuales no se mostraban en absoluto intranquilos, y parecían divertirse más con la aparición de Gregorio que con el violín. Se precipitó hacia ellos, y extendiendo los brazos quiso empujarlos hacia su habitación a la vez que les ocultaba con su cuerpo la vista de Gregorio. Ellos, entonces, no disimularon su enojo, aunque no era posible saber si éste obedecía a la actitud del padre o al enterarse en aquel momento de que habían convivido, sin sospecharlo, con un ser de aquella índole. Pidieron explicaciones al padre, alzaron a su vez los brazos al cielo, se pellizcaron la barba con un gesto inquieto y no retrocedieron sino con mucha lentitud hasta su habitación. Mientras, la hermana había logrado sobreponerse a la impresión que hubo de causarle en un principio el verse bruscamente interrumpida. Se quedó un rato con los brazos caídos, sujetando con indolencia el arco y el violín, y la mirada fija en el pentagrama, como si todavía tocase. Y de pronto estalló, le plantó el instrumento en los brazos a la madre, que seguía sentada en su butaca, medio ahogada por el dificultoso trabajo de sus pulmones, y se precipitó al cuarto contiguo, al que los huéspedes, empujados por el padre, se iban acercando ya más rápidamente. Con gran destreza apartó e hizo volar por lo alto mantas y almohadas, y aún antes que los señores penetrasen en su habitación, ya había terminado de arreglarles las camas y se había escabullido. El padre se hallaba a tal punto dominado por su obstinación, que se olvidaba hasta del más elemental respeto debido a los huéspedes, y los seguía empujando frenéticamente. Hasta que, ya en el umbral, el que parecía ser el más autorizado de los tres dio una patada en el suelo, y con voz tonante, le detuvo con las siguientes palabras. Comunico a ustedes, y alzó la mano al decir esto mientras buscaba con la mirada también a la madre y a la hermana, comunico a ustedes que, en vista de las repugnantes circunstancias que en esta casa y familia ocurren, y al llegar aquí escupió con fuerza al suelo, en este mismo momento me despido. Claro está que no he de pagar lo más mínimo por los días que aquí he vivido, antes al contrario, meditaré si he de exigir a usted alguna indemnización, la cual, no lo dude, sería muy fácil de justificar. Calló y miró en torno suyo, como esperando algo. Y, en efecto, sus dos amigos corroboraron al punto lo dicho, añadiendo por su cuenta. También nosotros nos despedimos al instante. Tras de lo cual, el que parecía ser el más autorizado de los tres agarró el picaporte y cerró la puerta de un golpe. El padre con paso vacilante, tanteando con las manos, se dirigió hacia su butaca y se dejó caer en ella. Parecía disponerse a echar su acostumbrado sueñecillo de todas las noches, pero la profunda inclinación de su cabeza, caída como sin peso, demostraba que no dormía. Durante todo este tiempo,
Gregorio había permanecido callado, inmóvil en el mismo sitio en que lo habían sorprendido los huéspedes. El desencanto causado por el fracaso de su plan, y tal vez también la debilidad producida por el hambre, le hacían imposible el menor movimiento. No sin razón temía ver cernirse dentro de muy poco sobre sí una tormenta general, y esperaba. Ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín, escurrido del regazo de la madre bajo el impulso del temblor de sus dedos. «Queridos padres», dijo la hermana, dando, a modo de introducción, un fuerte palmazo sobre la mesa, «esto no puede continuar así. Si ustedes no lo comprenden, yo me doy cuenta de ello. Ante este monstruo, no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano, y, por consiguiente, solo diré esto, es forzoso intentar liberarnos de él. Hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle y tolerarle, y no creo que nadie pueda, por lo tanto, hacernos el más leve reproche». «Ella tiene 1000 veces razón», dijo, para sí, el padre. La madre, que aún no podía respirar a sus anchas, comenzó a toser sordamente, con la mano en el pecho y los ojos extraviados como una loca. La hermana corrió hacia ella y le sostuvo la frente. Al padre las palabras de la hermana parecieron inducirle a concretar algo más su pensamiento. Se había incorporado en la butaca, jugaba con su gorra de ordenanza por entre los platos que aún quedaban sobre la mesa de la comida de los huéspedes y, de cuando en cuando, dirigía una mirada hacia el silencioso Gregorio. «Es preciso que intentemos deshacernos de eso», repitió, por último, la hermana al padre, pues la madre con su tos no podía oír nada. «Esto acabará matándonos a los dos, lo estoy viendo. Cuando hay que trabajar lo que nosotros trabajamos, no es posible sufrir, además, en casa estos tormentos. Yo tampoco puedo más». Y rompió a llorar con tal fuerzas, que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de la madre, quien se las limpió mecánicamente con la mano. «Hija mía», dijo entonces el padre con compasión y sorprendente lucidez, «¿y qué debemos hacer, pues?». Pero la hermana se limitó a encogerse de hombros, como para demostrar la perplejidad que se había apoderado de ella mientras lloraba, y que tan gran contraste hacía con su anterior decisión. «Si siquiera él nos comprendiese», insistió el padre, cerrando los ojos, como para dar a entender que él también se hallaba convencido de lo imposible de esta suposición, «tal vez pudiésemos entonces llegar a un acuerdo con él. Pero en estas condiciones. Es preciso que se vaya», dijo la hermana. «Este es el único medio, padre. Basta que procures desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo es, en realidad, el origen de nuestra desgracia». «¿Cómo puede ser esto, Gregorio?». «Si así fuese, ya hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho. Y a él mismo se le habría ocurrido marcharse. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo y su memoria perduraría eternamente entre nosotros. Mientras que así, este animal nos persigue, echa a los huéspedes y muestra por lo claro que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. Mira, papá, ya empieza otra vez». Se puso a gritar de repente. Y con un terror que a Gregorio pareció incomprensible, la hermana abandonó incluso a la madre, se apartó de la butaca, cual si prefiriera sacrificar a la madre que permanecer en las proximidades de Gregorio, y corrió a refugiarse detrás del padre, el cual, excitado a su vez por esta actitud suya, se puso también de pie, extendiendo los brazos ante la hermana en ademán de protegerla. Pero la cosa es que a Gregorio no se le había ocurrido en absoluto querer asustar a nadie, ni mucho menos a su hermana. Lo único que había hecho era empezar a dar la vuelta para volver a su habitación, y esto fue sin duda lo que sobrecogió a los demás, pues, a causa de su estado doliente, tenía, para realizar aquel difícil movimiento,
que ayudarse con la cabeza, levantándola y volviendo a apoyarla en el suelo varias veces. Se detuvo y miró en torno suyo. Parecía haber sido adivinada su buena intención, aquello solo había sido un susto momentáneo. Ahora todos le contemplaban tristes y pensativos. La madre estaba en una butaca, con las piernas extendidas ante sí, muy juntas una contra otra, y los ojos semicerrados de cansancio. El padre y la hermana se hallaban sentados uno al lado del otro, y la hermana rodeaba con su brazo el cuello del padre. Bueno, tal vez pueda ya moverme, pensó Gregorio, comenzando de nuevo su penoso esfuerzo. No podía contener sus resoplidos, y de tiempo en tiempo tenía que pararse a descansar. Mas nadie le apresuraba, se le dejaba en entera libertad. Cuando hubo dado la vuelta, inició enseguida la marcha atrás en línea recta. Le asombró la gran distancia que le separaba de su habitación, no acertaba a comprender cómo, en su actual estado de debilidad, había podido, momentos antes, hacer ese mismo camino casi sin notarlo. Con la única preocupación de arrastrarse lo más rápido posible, apenas si reparó en que ningún miembro de la familia le azuzaba con palabras o gritos. Al llegar al umbral volvió, empero, la cabeza, aunque solo a medias, pues sentía cierta rigidez en el cuello, y pudo ver que nada había cambiado a su espalda. Únicamente la hermana se había puesto de pie. Y su última mirada fue para la madre, que, por fin, se había quedado dormida. No bien hubo entrado en su habitación, sintió que la puerta se cerraba con rapidez y que echaban el pestillo y la llave. El brusco ruido que esto produjo le asustó de tal modo, que las patas se le doblaron. La hermana era quien tenía tanta prisa. Había permanecido de pie, como acechando el momento de poder precipitarse a encerrarlo. Gregorio no la había sentido acercarse. Por fin, exclamó ella dirigiéndose a los padres, al tiempo que daba vuelta a la llave en la cerradura. Y ahora, se preguntó Gregorio mirando en torno suyo en la oscuridad. Muy pronto hubo de convencerse de que le era en absoluto imposible moverse. Esto no le asombró, antes al contrario, no le parecía natural haber podido avanzar, cual lo hacía hasta entonces, con aquellas patitas tan delgadas. Por lo demás, se sentía relativamente a gusto. Cierto es que todo el cuerpo le dolía, pero le parecía como si estos dolores se fuesen debilitando más y más, y pensaba que, por último, acabarían. Apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda, y la inflamación, revestida de blanco por el polvo. Pensaba con emoción y cariño en los suyos. Se hallaba, tal vez, aún más firmemente convencido que su hermana de que tenía que desaparecer. Y en tal estado de apacible meditación e insensibilidad permaneció hasta que el reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada. Todavía pudo vivir aquel comienzo del alba que despuntaba detrás de los cristales. Luego, a pesar suyo, su cabeza se hundió por completo y su hocico despidió débilmente su último aliento. A la mañana siguiente, cuando entre la asistenta daba tales portazos, que en cuanto llegaba ya era imposible descansar en la cama, a pesar de las infinitas veces que se le habían rogado otros modales para hacer a Gregorio la breve visita de costumbre, no halló en él, al principio, nada particular. Supuso que permanecía así, inmóvil, con toda intención, para hacerse el enfadado, pues le consideraba capaz del más completo discernimiento. Casualmente llevaba en la mano el desollinador, y quiso con él hacerle cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al ver que tampoco con esto lograba nada, se irritó a su vez, empezó a pincharle y tan solo después que lo hubo empujado sin encontrar ninguna resistencia se fijó en él, y, percatándose al punto de lo sucedido, abrió los ojos de modo desmesurado y dejó escapar un silbido de sorpresa. Mas no se detuvo mucho tiempo, sino que, abriendo bruscamente la puerta de la alcoba,
lanzó a voz en grito en la oscuridad. Miren ustedes, ha reventado. El señor y la señora Samse se incorporaron en el lecho matrimonial. Les costó gran trabajo sobreponerse al susto, y tardaron bastante en comprender lo que de tal modo les anunciaba la asistenta. Pero una vez comprendido esto, bajaron sin demora de la cama, cada uno por su lado y con la mayor rapidez posible. El señor Samse se echó la colcha por los hombros, la señora Samse iba solo cubierta por su camisón de dormir, y en este aspecto penetraron en la habitación de Gregorio. Mientras, se había abierto también la puerta del comedor, en donde dormía Greta desde la llegada de los huéspedes. Greta estaba del todo vestida como si no hubiese dormido en toda la noche, cosa que parecía continuar la palidez de su rostro. ¿Muerto?, dijo la señora Samse mirando interrogativamente a la asistenta, no obstante poderlo comprobar todo por sí misma e incluso averiguarlo sin necesidad de comprobación alguna. Esto es lo que digo, contestó la asistenta, empujando todavía un buen trecho con el escobón el cadáver de Gregorio, como para probar la veracidad de sus palabras. La señora Samse hizo un movimiento como para detenerla, pero no la detuvo. Bueno, dijo el señor Samse, ahora podemos dar gracias a Dios. Se santiguó, y las tres mujeres lo imitaron. Greta no apartaba la vista del cadáver. Miren qué delgado estaba, dijo. Verdad es que hacía ya tiempo que no probaba bocado. Así como entraban las comidas, así se las volvían a llevar. El cuerpo de Gregorio aparecía, en efecto, completamente plano y seco. De esto solo se percataron ahora, porque ya no lo sostenían sus patitas, y ninguna cosa distraía sus miradas. Greta, vente un ratito con nosotros, dijo la señora Samse sonriendo melancólica. Y Greta, sin dejar de volverse a mirar el cadáver, siguió a sus padres a la alcoba. La asistenta cerró la puerta, y abrió la ventana de par en par. Era todavía muy temprano, pero el aire tenía en su frescor cierta tibieza. Se estaba ya a fines de marzo. Los tres huéspedes salieron de su habitación y buscaron con la vista su desayuno. Los habían olvidado. ¿Y el desayuno?, le preguntó a la asistenta con mal humor el señor, que parecía ser el más autorizado de los tres. Pero la asistenta, poniéndose el índice en la boca, invitó silenciosamente, con señas enérgicas, a los señores a entrar en la habitación de Gregorio. Entraron, pues, y allí estuvieron, en el cuarto inundado de claridad, en torno al cadáver de Gregorio, con expresión desdeñosa y las manos hundidas en los bolsillos de sus algo raídos chaquetones. Entonces se abrió la puerta de la alcoba y apareció el señor Samse, enfundado en su librea, llevando de un brazo a su mujer y del otro a su hija. Todos tenían trazas de haber llorado algo, y Greta ocultaba de cuando en cuando el rostro contra el brazo del padre. «Abandonen ustedes en el acto mi casa», dijo el señor Samse, señalando la puerta, pero sin soltar a las mujeres. «¿Qué pretende usted dar a entender con esto?», le preguntó el más autorizado de los señores, algo desconcertado y sonriendo dulzonamente. Los otros dos tenían las manos cruzadas a la espalda, y se las frotaban sin cesar una contra otra, cual si esperasen gozosos una pelea cuyo resultado había de serles favorable. «Pretendo dar a entender exactamente lo que digo», contestó el señor Samse, avanzando con sus dos acompañantes en una sola línea hacia el huésped. Este permaneció un momento callado y tranquilo, con la mirada fija en el suelo, cual si sus pensamientos se fuesen organizando en una nueva disposición dentro de su cabeza. «En ese caso, nos vamos», dijo, por fin, mirando al señor Samse, como si una fuerza repentina le impulsase a pedirle autorización incluso para esto. El señor Samse se contentó con abrir mucho los ojos e inclinar repetidas veces, breve y afirmativamente, la cabeza. Tras de esto, el huésped se encaminó con grandes pasos al vestíbulo.
Hacía ya un ratito que sus dos compañeros escuchaban, sin frotarse las manos, y ahora salieron pisándole los talones y dando brincos, como si temiesen que el señor Sam se llegue antes que ellos al recibo y se interpusiese entre ellos y su guía. Una vez en el recibo, los tres cogieron sus respectivos bastones del paragüero, se inclinaron en silencio y abandonaron la casa. Con una desconfianza que nada justificaba, cual hubo de demostrarse luego, el señor Samse y las dos mujeres salieron al rellano y, de bruces sobre la barandilla, miraron cómo aquellos tres señores, lenta pero ininterrumpidamente, descendían la larga escalera, desapareciendo al llegar a la vuelta que daba ésta en cada piso, y reapareciendo unos segundos más tarde. A medida que iban bajando, decrecía el interés que hacia ellos sentía la familia Samse, y al cruzarse con ellos primero, y seguir subiendo después, el repartidor de una carnicería, que sostenía orgullosamente su cesto en la cabeza, el señor Samse y las mujeres abandonaron la barandilla y, aliviados de un verdadero peso, entraron de nuevo en la casa. Decidieron dedicar aquel día al descanso y a pasear, no solo tenían bien ganada esta tregua en su trabajo, sino que les era hasta indispensable. Se sentaron, pues, a la mesa, y escribieron 3 cartas disculpándose, el señor Samse, a su jefe, la señora Samse, al dueño de la tienda, y Greta, a su principal. Cuando estaban ocupados en estos menesteres, entró la asistenta a decir que se iba, pues ya había terminado su trabajo de la mañana. Los 3 siguieron escribiendo, sin prestarle atención, y se contentaron con hacer un signo afirmativo con la cabeza. Pero, al ver que ella no acababa de marcharse, alzaron los ojos con enfado. ¿Qué pasa?, preguntó el señor Samse. La asistenta permanecía sonriente en el umbral, cual si tuviese que comunicar a la familia una felicísima nueva, pero indicando con su actitud que sólo lo haría después de haber sido convenientemente interrogada. La plumita plantada derecha en su sombrero, y que ya molestaba al señor Samse desde el momento en que había entrado aquella mujer a su servicio, se bamboleaba en todas direcciones. Bueno, vamos a ver, ¿qué desea usted?, preguntó la señora Samse, que era la persona a quien más respetaba la asistenta. Pues contestó ésta, y la risa no la dejaba seguir, pues que no tienen ustedes ya que preocuparse respecto a cómo van a quitarse de en medio el trasto ese de ahí al lado. Ya está todo arreglado. La señora Samse y Greta se inclinaron otra vez sobre sus cartas, como para seguir escribiendo, y el señor Samse, advirtiendo que la sirvienta se disponía a contarlo todo en forma minuciosa, la detuvo, extendiendo con energía la mano hacia ella. La asistenta, al ver que no le permitían contar lo que traía preparado, recordó que tenía mucha prisa. «Queden con Dios», dijo, visiblemente ofendida. Dio media vuelta con gran irritación, y abandonó la casa dando un portazo terrible. «Esta noche la despido», dijo el señor Samse. Pero no recibió respuesta, ni de su mujer ni de su hija, pues la asistenta parecía haber vuelto a turbar aquella tranquilidad que acababan apenas de recobrar. La madre y la hija se levantaron y se dirigieron hacia la ventana, ante la cual permanecieron abrazadas. El señor Samse hizo girar su butaca en aquella dirección, y estuvo observándolas un momento con toda calma. Luego dijo: «Bueno, vengan ya. Olviden ya de una vez las cosas pasadas. Tengan también un poco de consideración conmigo». Las dos mujeres le obedecieron al instante, corrieron hacia él, le acariciaron y terminaron de escribir. Después salieron los 3 juntos, cosa que no había ocurrido desde hacía meses, y tomaron el tranvía para ir a respirar el aire libre de las afueras. El tranvía, en el cual eran los únicos viajeros, se hallaba inundado de la luz cálida del sol. Cómodamente recostados en sus asientos, fueron cambiando impresiones acerca del porvenir, y vieron que,
bien pensadas las cosas, este no se presentaba con tonos oscuros, pues sus 3 empleos, sobre los cuales no se habían aún interrogado claramente unos a otros, eran muy buenos, y, sobre todo, permitirían abrigar para más adelante grandes esperanzas. Lo que de momento más habría de mejorar la situación sería mudar de casa. Deseaban una casa más pequeña y más barata, y, en lo posible, mejor situada y más práctica que la actual, que había sido escogida por Gregorio. Y mientras así departían, se percataron casi simultáneamente el señor y la señora Samse de que su hija, que pese a todos los cuidados perdiera el color de los últimos tiempos, se había desarrollado y convertido en una linda muchacha llena de vida. Sin cruzar ya palabra, entendiéndose casi instintivamente con las miradas, se dijeron uno a otro que ya era hora de encontrarle un buen marido. Y cuando, al llegar al término del viaje, la hija se levantó la primera y estiró sus juveniles formas, pareció cual si confirmase con ello los nuevos sueños y sanas intenciones de los padres.